¿Y cuál es la visión de conjunto de este autor? ¿Qué es lo que podemos decir a nivel global, general, sobre su filosofía? Ya sabemos que la filosofía de Marx tiene un nombre. Incluso ya sabemos que por marxismo nos referimos, desde luego, a la filosofía de Marx, pero lo cierto es que ese término viene a designar también otras cosas diferentes. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener claro, y tenemos que hacer una distinción entre lo que significa el marxismo, entendiéndolo en primer lugar como la doctrina de Marx y Engels, eso es el marxismo, y por otro lado hay otro sentido del término marxismo, que es aquel que señala al resultado del influjo de la filosofía de estos en las figuras de Lenin, de Sartre, de Althusser, en la escuela de Frankfurt, incluso Gramsci y un larguísimo etcétera. Todo esto es marxismo también, no solo la doctrina de Marx y Engels. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que el mismo Marx llegó a afirmar que lo único de lo que estaba seguro es de que si eso era el marxismo, en referencia a lo que empezaba a designar ese término en la última etapa de su vida, si eso es el marxismo, dice yo, lo que tengo claro es que no soy marxista. Esto refleja muy bien la gran diferencia que hay entre las ideas originales de Marx y la interpretación que se hizo después de las mismas. ¿Qué es realmente el marxismo? Porque es cierto que marxismo hace alusión al pensamiento de Marx, entonces nosotros tenemos que saber dar respuesta a qué es el marxismo. Bien, pues podemos decir que el marxismo no es otra cosa que una reflexión sobre la sociedad, una reflexión que propone una interpretación, una reinterpretación de la historia a partir de coordenadas estrictamente materialistas y dialécticas. Y esta reinterpretación de la historia tenemos que tratarla desde tres perspectivas. Primero, hay una dimensión económico-sociológica, está claro, es decir, el pensamiento de Marx, el marxismo, supone una teoría de la sociedad, pero hay también una dimensión política, ya que el marxismo implica también una praxis, una práctica para transformar la sociedad. Y en tercer lugar también hay una dimensión filosófica. ¿Por qué? Porque la filosofía de Marx, el marxismo, supone una crítica de la filosofía anterior alemana, del idealismo alemán. Lo que está claro es que la idea más controvertida del marxismo, de lo que entiende todo el mundo por marxismo, es sin duda la defensa del comunismo. Ya sabéis que Marx y Engels son los que escribieron ese manifiesto comunista, manifiesto para el Partido Comunista, y ¿dónde mejor que allí vamos a ver reflejado lo que significa el comunismo? Fijaos cómo arranca el manifiesto comunista de 1848. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para acosar a ese fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Este movimiento entonces era el enemigo público número uno en aquella época. Y la recurrencia de Engels y Marx a identificarlo con un fantasma no es casual. ¿Por qué? ¿Qué significa un fantasma? En primer lugar, un fantasma es algo invisible, algo que no vemos venir, algo que no vemos. Justamente lo que pasó con todo este movimiento revolucionario de las clases obreras. Nadie esperaba que se desarrollase un movimiento de estas características en aquella época en Europa. En segundo lugar, hablar de un fantasma es hablar de algo indeterminado, y justamente esto también representa muy bien este movimiento obrero, en el que no hay voluntades o intereses de tipo particular, sino que la clase obrera se reúne, se agrupa en masa, ¿no? Pero este movimiento no responde a un perfil concreto, sino a algo comunitario, a una globalidad, a una masa de individuos. Y en tercer lugar, un fantasma, por supuesto, infunde miedo, que es justo lo que estos movimientos sociales infundieron a los poderosos en aquella época, en el siglo XIX, en el que arranca esa revolución industrial y termina con esas revoluciones obreras.
El manifiesto, entonces, lo que hace es defender ese movimiento social, el movimiento obrero, que está basado en esa idea del comunismo y que está sujeta, por supuesto, a numerosas objeciones. Lo que sucede es que ellos mismos, Marx y Engels, se preocuparon ya de responder a esas objeciones. No hay que ir a buscar a otro manual, no hay que ir a buscar a otro sitio las respuestas a las principales objeciones que se le pueden poner al comunismo. Están en el mismo manifiesto comunista. En primer lugar, ellos analizan la primera de las objeciones serias a la que tienen que hacer frente es que hay una idea común sobre que el comunismo quiere eliminar la propiedad privada, ¿no? Y esto asusta bastante. Es lógico que hagan la analogía con el fantasma. Pero es que Marx y Engels defienden que esto no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque lo que Marx y Engels entienden por propiedad no es la propiedad privada nuestra, individual, concreta. A lo que Marx y Engels se refieren con propiedad privada es a los medios de producción. Los medios de producción, ya lo veremos, es todos los medios materiales con los que los capitalistas intentan sacar el máximo beneficio. Al hacerse dueños de todos los medios de producción, monopolizan toda la producción, entonces reúnen en sus manos todo el poder y toda la riqueza. Esa propiedad privada hace referencia a esos medios de producción en Marx y Engels. Marx nunca llega a decir algo así como que mi casa tiene que ser la casa de todos. No, esa propiedad privada a lo que se refiere es a los medios de producción. La propiedad de la burguesía, de esa clase social que se había adueñado, según Marx y Engels, de esos medios de producción, robándoselos previamente a la nobleza. No se refiere entonces a las propiedades particulares, esta propiedad privada que quieren eliminar el movimiento comunista con Marx y Engels ahí a la cabeza. Porque propiedad no es necesariamente igual a propiedad privada. Existen otros tipos de propiedad, como es el caso de la propiedad colectiva. No queremos de ninguna manera abolir esta apropiación personal de los productos del trabajo, indispensable para la mera reproducción de la vida humana. Esa apropiación que no deja ningún beneficio líquido que pueda dar un poder sobre el trabajo del otro. Lo que queremos suprimir es el carácter miserable de esa apropiación que hace que el obrero no viva, sino para acrecentar el capital, y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exige que viva. La segunda de las objeciones que ellos tratan en el manifiesto comunista es aquella idea extendida de que el comunismo destruye la familia. Y nada más lejos de la intención de esto, según Engels y Marx, porque ellos lo que defienden es justamente lo contrario, porque ellos están muy preocupados por la situación del obrero, por mejorar las condiciones del proletariado, para poder devolverle ese tiempo necesario para poder desarrollarse como un ser humano, para poder disfrutar de los suyos, para poder tener familia. Los obreros no tienen familia. Cuando Marx y Engels dicen que hay que acabar con este modelo clásico de familia, se refiere a la familia burguesa, porque, repetimos, los obreros no tienen tiempo para formar familia. Si están esclavizados todo el día trabajando en la fábrica, no pueden desarrollar esa faceta humana tan natural. Lo que quieren es devolverles, entonces, esas condiciones que garanticen el que puedan dedicar tiempo a estar con los suyos. Además, Marx y Engels se pronunciaron numerosas veces sobre las cuestiones relativas, por ejemplo, a la esclavitud de los niños. No querían encontrar en las fábricas a niños trabajando. Eso era una auténtica aberración, encontrarse a niños de tan temprana edad trabajando tan duramente, jornadas de 12 o 14 horas. Ellos fueron los primeros que lo denunciaron, mientras que los capitalistas, según ellos, no hicieron nada hasta que ellos reivindicaron este tipo de derechos. Entonces, esa idea de que el comunismo destruye la familia es una idea no fundada también, son Marx y Engels. Y luego tenemos una tercera objeción que también suele ser muy clásica hacia el comunismo, contra el comunismo, que es esa idea de que el comunismo está contra la patria.
algo también erróneo según Marx y Engels. ¿Por qué? Porque lo que ellos sostienen precisamente es que los obreros no tienen patria. No, la patria es algo que se preocupa por sus miembros, que los protege, que les da seguridad, que garantiza unas condiciones de vida dignas. Para eso debe servir una patria. Sin embargo, la clase obrera no tiene patria ninguna que se preocupe por él, según ellos. ¿Por qué dice estas cosas? Porque en realidad para Marx la patria no existe. No es una realidad como tal, sino que es un concepto. La patria es una construcción que, según Marx, no sirve para otra cosa que para mantener separado al proletariado, para mantener las disputas y la confrontación entre los miembros del proletariado que, mientras estén preocupados en discutir sobre cuestiones relacionadas con la patria, pues no se les ocurre, por ejemplo, reivindicar sus derechos. Es una manera de mantenerles sometidos, estas ideologías, según Marx. Desde que Paul Ricoeur, un filósofo del siglo XX, se puso a reflexionar sobre estas cosas, de las que se ocupa Marx y de las que, según él, se ocupaban de alguna manera también otros autores, a Marx, junto con Nietzsche y Freud, se los considera los maestros de la sospecha. Esa es la tesis de Paul Ricoeur, que dice que todos ellos tienen algo en común, y es que todos ellos reflexionan de una manera manteniendo una sospecha sobre algo que parece que no va bien. Es por eso por lo que a estos tres se les llama filósofos de la sospecha, en el sentido de que los tres sospechan de una concepción sobre el ser humano que los filósofos habían construido a base de ideología y de los valores también que las sociedades deben seguir. Las sociedades europeas habían aceptado unos valores como válidos porque eran los que provenían de la época de la Revolución Ilustrada, de la Ilustración. Estos valores, la libertad, la religión y el racionalismo, se han impuesto, digamos, de una manera injustificada, porque en realidad no se han ejecutado, no se ha materializado todo lo que la Ilustración prometía. Luego, estos conceptos se convierten en una falsa conciencia. Los tres, tanto Marx como Freud como Nietzsche, hablan de alguna manera de esa falsa conciencia. Marx, en concreto, lo que demuestra es que el capitalismo es completamente incompatible con el éxito del programa político que defendía la Ilustración. ¿Por qué? Porque tras esa Ilustración, en vez de encontrarnos entonces con una sociedad compuesta por ciudadanos, lo que nos hemos encontrado es una sociedad compuesta por proletarios. Los tres, decimos, Nietzsche, Marx y Freud, afirman además algo parecido a que el sujeto no se construye a sí mismo, sino que es el resultado de los condicionantes históricos, económicos, sociales y morales. Y esto es algo que queda expresado en la frase de Marx: la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Uno de los descubrimientos más importantes de Marx es entonces descubrir que la ideología es en realidad una falsa conciencia enmascarada e impuesta por los intereses económicos, y que es necesario cambiarla inmediatamente, esa ideología. Es lo más urgente. Además, piensa que la ideología y la filosofía parecen haber estado defendiendo la causa de las clases dominantes. Gracias a la filosofía y a la ideología, según Marx, se ha conseguido mantener esa situación de privilegio que tenían determinadas clases sociales. Lo que hay que hacer es revertir este orden para poder crear un mundo nuevo donde todos los seres humanos sean libres e iguales, así como lo pensaba Rousseau en ese contrato social que él proponía. Lo primero que propone Marx es que hay que suprimir las clases sociales, y como consecuencia de la supresión de las clases sociales y de la instauración de una sociedad de seres humanos libres e iguales entre sí, no es necesario como conclusión mantener algo así como el Estado. Es necesario, después de suprimir las clases sociales, suprimir al Estado mismo. Los alemanes se imaginaron estar muy por encima de la estrechez francesa
y haber defendido, en lugar de las verdaderas necesidades, la necesidad de la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los intereses de la ciencia humana, del hombre en general, del hombre que no pertenece a ninguna clase ni a ninguna realidad y que no existe más que en el cielo brumoso de la fantasía filosófica.